¿Qué tal? Vamos directos al grano en este análisis visual. Hoy vamos a desgranar la evolución de las maniobras de la Starship. Y ojo, porque esto no es solo una revisión técnica, es literalmente una historia de superación. Hablamos de ingeniería extrema, de un proceso de prueba y error casi salvaje y de cómo SpaceX está reescribiendo por completo las leyes de los vuelos espaciales. Fijaos en esta mentalidad, caer como un paracaidista. Esta simple frase captura a la perfección cómo SpaceX piensa fuera de la caja. En lugar de pelear contra la física con fuerza bruta, buscan soluciones que al principio parecen totalmente contraintuitivas. Se trata de usar las fuerzas de la naturaleza a favor del diseño, pero de formas totalmente nuevas. Sección 1. El desafío de la reutilización. A ver, profundicemos en esto. Todo este gigantesco dolor de cabeza para los ingenieros nace de un problema físico brutal. Un cohete que cae en vertical necesita una cantidad absurda de combustible para frenar, ¿verdad? Pero claro, el combustible pesa muchísimo. Si tienes que cargar con todo ese peso extra solo para aterrizar después de un viaje interplanetario, bueno, la nave ni siquiera podría despegar de la Tierra. Para llegar a Marte había que tirar a la basura los métodos tradicionales. Necesitaban usar la propia nave como un enorme freno aerodinámico. Lo que nos lleva a la sección 2, caer para volar, el famoso belly flop. Este es el primer gran acto de nuestra historia. Imaginad la escena porque es de película. La nave asciende rugiendo con sus motores Raptor y, de repente, al alcanzar exactamente los 12,5 kilómetros de altitud, ¡pam!, los motores se apagan por completo. Y de forma totalmente deliberada, esta mole de acero del tamaño de un edificio empieza a desplomarse hacia la Tierra. A esta locura la llamamos belly flop. Básicamente, la nave da un giro de 90 grados para caer totalmente en horizontal, ofreciendo su vientre a la atmósfera. Es literalmente como un paracaidista que abre los brazos y las piernas para frenar y dirigir su caída. La Starship hace exactamente lo mismo usando sus 4 aletas móviles. Frena miles y miles de kilos de metal puro usando solo la fricción del aire. Ni una sola gota de combustible. Es una verdadera pasada. Pero, claro, dominar esto digamos que fue bastante explosivo. Fijaos en esta cronología. Diciembre de 2020, el SN8 hace la maniobra casi perfecta, pero explota contra el suelo. A principios de 2021, el SN9 y el SN10 corren la misma suerte. Pero aquí está la clave. Este fracaso constructivo está en el ADN de la empresa. Cada explosión era una lección de oro. Y toda esa sangre, sudor y lágrimas cristalizó en mayo de 2021 cuando el SN15 clavó el aterrizaje de forma impecable, un hito que cambió la historia. Pasamos a la siguiente sección, evolución aérea, separación en caliente. Y esto ilustra de maravilla cómo sobre la marcha se toman decisiones radicales. Una vez resuelto el aterrizaje, tocaba mirar hacia el ascenso, justo al momento crítico de separar la nave de su propulsor. Al principio, la idea era usar la rotación, una separación pasiva usando la fuerza centrífuga. Parecía elegante sobre el papel, pero era súper delicada y ni siquiera llegó a volar. Así que, tras analizar los primeros datos, descartaron eso y apostaron por algo totalmente distinto y brutalmente eficiente, el hot staging, o separación en caliente. Para que visualicemos esto, es de una violencia mecánica espectacular. Primero, instalaron un anillo de 12 toneladas para proteger el propulsor. Luego, la magia. La Starship enciende sus 6 motores Raptor mientras sigue enganchada al propulsor Super Heavy. Todo ese infierno de fuego choca contra la protección y crea un colchón de gas a una presión bestial que empuja y separa ambas naves de golpe. Violento, sí, pero con una precisión quirúrgica. Entonces, ¿por qué someter el cohete a este estrés infernal? Pues por los números. Al encender los motores antes de soltarse, eliminas ese momento de gravedad cero donde el cohete básicamente está cayendo libremente. Mantener el empuje constante se traduce directamente en un aumento del 10% en la capacidad de carga útil hacia la órbita. Un 10%. En la ingeniería aeroespacial esa ganancia es absolutamente masiva. Llegamos a la sección central, el nudo de esta historia. Clímax, fuego en el vacío. Ya dominan la atmósfera cayendo y el ascenso con explosiones controladas. Pero el monstruo final está ahí arriba, en el frío y el vacío del espacio. Plantearos esto. ¿Cómo se enciende un fósforo en el vacío? Suena a pregunta trampa, pero el reto de ingeniería es aterrador. Sin gravedad, el combustible líquido, que está a temperaturas criogénicas, no se queda en el fondo del tanque, flota. Forma unas burbujas inmensas mezcladas con gas. Si intentas arrancar un motor así y las bombas tragan gas en vez de líquido, adiós, explosión catastrófica garantizada. Lo que es súper interesante aquí es cómo lo solucionan. Hacen una maniobra de asentamiento. Antes de encender el motor principal, disparan unos propulsores pequeñitos de gas frío que dan a la nave una especie de patadita hacia adelante. Ese empujón crea una gravedad artificial momentánea, lo justo para que todo ese combustible que estaba flotando caiga de golpe al fondo del tanque.
Una vez que los sensores dicen que en efecto hay líquido puro en las tuberías, entonces, y solo entonces, arranca el encendido. Y aquí es donde el motor Raptor saca pecho frente a la tecnología clásica. Los cohetes tradicionales usan un fluido químico muy específico, el TATEF, para crear la chispa inicial. Pero claro, si llevas poco líquido, tienes un número súper limitado de encendidos posibles. El Raptor manda esto a paseo. Utiliza un sistema de ignición por chispa de alta energía. Es, salvando las distancias, como la bujía de un coche pero hiperavanzada, lo que te permite encender y apagar los motores en el vacío un número ilimitado de veces. Así que el clímax se resuelve con un jaque mate técnico. Cada locura física del espacio tiene su contramedida exacta en el Raptor. Combustible flotando, gravedad artificial con los propulsores, presión inestable, presurización usando sus propios gases calientes. Falta de chispa química, chispa de alta energía infinita. Toda esta coreografía se demostró a la perfección hace muy poco, en la prueba de vuelo 6, cuando a los 38 minutos clavaron el reencendido del motor en pleno vacío. Una auténtica maravilla de la ingeniería. Y por fin, última sección, el camino hacia Marte. Porque, a ver, dominar esto no es solo para batir récords. Todas estas maniobras encajan en un puzzle mucho mayor. Perfeccionar esa caída en plancha, clavar la violencia de la separación en caliente y domar el encendido en el vacío son los cimientos absolutos para poder hacer viajes de ida y vuelta. Hablamos de ir a la Luna o a Marte y poder volver. Sin este nivel de reutilización extrema, un futuro multiplanetario sería simplemente ciencia ficción. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Queda clarísimo que esta evolución iterativa, donde cada explosión se convierte en un trampolín hacia el éxito, está literalmente rompiendo las barreras de la física conocida. Viendo lo que se ha conseguido hasta ahora dominando el vacío y la gravedad, ¿cuáles son los límites que nos quedan realmente en el cosmos? Es para pensarlo, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.